Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de el tal cambio de Petro. ¿Existe? ¿No existe? ¿Cuál cambio? ¿El cambio para quién? ¿Cuándo se mide un cambio? ¿Cuándo ya está hecho? ¿Cuándo ya pasó? ¿O es posible ver el cambio mientras está sucediendo? Nunca antes había sido tan difícil definir qué es el cambio. Y el cambio fue la palabra más manoseada la semana pasada, luego de que Armando Benedetti, alias Armando el Mierdero, protagonizara unos audios espantosos en los que insulta, amenaza y violenta a la ahora ex jefa de gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, pero en los que además dice esto. Entonces, por favor, no me vengan a decir que fue por buena, por pedra, que yo estuve por lo que sea. Y se vamos a matar gente. Hay una gente, la otra hora ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones de dólares, que busqué toda la plata y tú lo sabes, para que nadie, para que fueran a los hoteles, para que se hubiera para acá todo demás. Por otro lado, ¿qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata en la costa? Hay que fijarse mucho en esos titulares que son puestos por Revista Semana. Yo reclamo un espacio político. ¿Y porque tiene que ser el nombre mío? Porque a mí nunca nadie me ha pedido una hoja de vida. Porque nunca nadie tiene una decencia. Si me llama Barranquilla, tú vives allá, hijo de puta, naciste allá. Porque uno no dice vamos a ayudar en algo. Todo es de precio. Pero te insisto. Vamos a ver, ¿qué tal que uno diga mamando gallo quién fue el que puso la plata aquí en la costa? ¿Qué tal que uno diga mamando gallo? Mamando gallo. ¿Quién fue el que puso la plata aquí en la costa? Si tú no eres capaz de aceptar de que tú te has portado como una mierda conmigo otros, yo llevo 4 horas sentado en una silla, me estaba poniendo de rinitis. Tú no saliste nunca a un culo. Yo no es que quiera ser equipo contigo. Fuimos un equipo y tú dejaste de ser un equipo. Son dos cosas completamente diferentes. Y no es que te esté tratando mal. Yo me estoy lamentando. Yo me estoy quejando. Yo todavía no he tratado mal a nadie como lo sé hacer. Yo todavía no he tratado mal a nadie como lo sé hacer. Tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el Liverpool Chomín y por qué empezó. Ahí te da la clave de todo lo que me va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje. Es una respuesta a una forma de hijo de putas de ustedes. Una respuesta a una hijo de putada. Aquí ya está desatado. No te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo, hijo de puta. A ti y al presidente, ¿viste? No te estoy amenazando. Pero si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Que se bastante pelear con el mundo, ¿viste? Con el de usted y con el mío. Así que no me vengan a hablar a mí de ese todo tan maricón que no te estoy amenazando. Te estoy reconviniendo por un hijo de puta como tú, que se ha portado como un hijo de puta después de lo que yo hice todo por usted también. Tenaz, porque entre otras cosas, al final, aparte de estar reaccionando a que no lo trataron bien y no le dieron el lugar político que él siente que merece por haber apoyado la campaña, en un punto le está diciendo a ella como, no me vas a joder tú a mí, pero pues con estos audios se jodió Benedetti a sí mismo, ¿no? Y lamentablemente eso es casi lo de menos, porque el resultado de que esos audios vieran la luz es que, claro, tanto petristas como no petristas empezaron a decir el tal cambio de Petro no existe. Y todos los que votamos por Petro por convicción, no por descarte, empezamos a recibir llamadas, trinos y comentarios en onda. Sí, es lo que está haciendo su presidente, ¿no? ¿Y ahora cómo lo va a defender? O Ese botico se perdió. y claro, yo que quería seguir riéndome de la telenovela como lo hice en la píldora pasada, pues me vi obligada a reírme menos y preocuparme un poquito más ante la abrumadora evidencia de que la novela colombiana dejó de ser Gustavo la del barrio para convertirse más bien en una serie llamada House of Nariño. ¿Al presidente electo se le hizo tarde? No pudo venir. Yo le voy a informar. Bien. Este es el resumen de la política para el Medio Oriente que desarrollamos. Quiero sonar a Reagan. Quiero usar la frase diplomacia por goteo. Así Frank, no te vamos a postular como secretario de Estado. Sé que él te lo prometió, pero las circunstancias cambiaron. La naturaleza de las promesas, Linda, es que son exentas de las circunstancias cambiantes. Garrett lo estuvo considerando mucho y decidió que necesitamos que sigas en el Congreso. ¿Y esa decisión cuándo la tomó? ¿Y por qué no fui parte de la conversación? Perdón, Frank, si dependiera de mí no hubiera esperado tanto para decirte. Es una decisión de mierda. Frank. Me vetaron. ¿Me utilizaron? No. Hablemos claramente. No hubieran ganado sin mí. Es cierto, pero ahora hay que gobernar. Yo te conseguí ese puesto, Linda. Ojo a esto. Lo sé.
Donativos, patrocinios, escribí todas las políticas de la plataforma de la campaña. Aporto años de experiencia en el comité de... Frank, por favor. Quiero hablar con Walker en persona. La decisión ya se tomó. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Claro, ahí donde corta la escena es cuando Benedetti se para y dice... Bueno, está bien, no lo voy a asegurar. Es posible que en ese momento en que Benedetti se para, sale corriendo a decir, te voy a armar culo de escándalo con el tema de la niñera. Podría ser, uno no sabe. En ese orden de ideas, creo que es momento de aceptar que no podemos seguir viviendo en código María la del barrio y que tenemos que empezar a vivir más en código Frank Underwood. ¿Es que solo María la del barrio se traumatiza cuando Soraya Montenegro le hace por 23ª vez la misma cagada y solo María la del barrio se echaría a llorar gritando ¡Es que mi voto no vale! Pero sobre todo, solo María la del barrio podría creer que Soraya Montenegro va a cambiar por arte de magia sin que ella tenga que, por ejemplo, aprender a estar mosca o a poner límites? Por si se perdieron, Soraya es Benedetti. Por esta píldora le quitó el puesto a Clicky. Y pasando de la telenovela a la serie, sugiero que miremos a Benedetti como un Frank Underwood. Si en algún capítulo de House of Cards Frank hubiera tenido crisis de manejo de la ira y crisis de manejo del consumo de sustancias. Propongo que miremos a Benedetti como ese personaje maquiavélico, ambicioso y rencoroso con el que, pese a su maldad, podemos identificarnos porque ya no nos importa tanto estar del lado de los buenos para sentirnos buenos, sino que nos interesa más aprender a ver y entender los tejemanejes del poder, obviamente con las particularidades de Colombia. Lo primero que voy a decir no les va a gustar para nada, pero lo voy a decir, y es que esos audios de Armando Benedetti dicen mucho, pero no dicen nada, dejan más preguntas que respuestas y están editados para cumplir ese fin. Y antes de que se les salga la Soraya que llevan dentro, tengan en cuenta que si no han tenido el juicio de escuchar los 30 minutos completos que dura el audio publicado de Benedetti, no tienen con qué contradecirme y que lo que han escuchado hasta ahora aquí en La Píldora es una edición en la que estoy tomando la decisión de darle protagonismo a lo que más compromete al gobierno, ¿ok? Y acuérdense, menos y más. Los audios liberados, sin lugar a dudas, tienen como objetivo dejarnos encartados con preguntas, cosa que lograron, dejarnos bien entretenidos y ansiosos, cosa que lograron, y además dejarnos atentos al próximo capítulo como toda buena serie que deja todo en punta. Un próximo capítulo que todos los días de esta semana estuvo modificándose para un lado y para el otro con las noticias que se fueron publicando. Por ejemplo, lo último que se publicó ayer viernes fue que fuentes confirmaron que en circunstancias que son materia de investigación apareció muerto el coronel de la policía Oscar Dávila, que estaría implicado en el caso de las chuzadas a la ex empleada Laura Sarabia. A esta información habría que sumar el testimonio del abogado Miguel Ángel del Río, que afirmó que el coronel Oscar Dávila, que estaba hablando con él, le habría asegurado que la fiscalía lo tenía amenazado. Al margen de esas dos nuevas informaciones, ¿cuáles son las preguntas que todo antipetrista y petrista se está haciendo con respecto a los audios de Benedetti? ¿A qué se refiere cuando dice que consiguió 15.000 millones? ¿En especie? ¿En efectivo? ¿De quién? De alguien de la costa. La costa es muy grande. Hay mucha gente en la costa. ¿A qué se refiere cuando amenaza con detonar un nuevo proceso 8000? Son preguntas que afirman sin afirmarlo que la campaña de Petro recibió plata cochina de la costa, pero en realidad no entregan ninguna evidencia. Simplemente es la palabra de Benedetti contra la de cualquiera que se quiera meter en la pelotera. ¿Sobre cuál de esas preguntas puedo tener algo de información en la cual confiar? La verdad es que no tengo forma de aportar información suficiente y no importa tanto porque total para resolver esas preguntas contamos con el mejor fiscal del mundo, un hombre que de manera oportuna anunció que llevará a cabo la investigación y en cuya ética podemos confiar ciegamente. Obvio no, yo sé que no, pero vamos a dejar eso en el congelador y vamos a volver a lo que sí puedo responder. Agárrense porque aquí es que esto se pone bueno. Pero antes, si les gusta la píldora, si les gustan los contenidos que subo acá, por favor suscríbanse al canal y activen la campanita, que eso me ayuda mucho. Y si quieren apoyarme con alguna donación, vayan al botoncito que tiene un corazón aquí abajo que dice gracias y hagan sus donaciones para ayudarme a hacer esto de manera cada vez más frecuente. Dicho lo anterior, ¿a qué se refiere Armando Benedetti cuando amenaza con detonar un nuevo proceso 8000? Y sobre todo, ¿qué carajos podría tener que ver con nosotros y el tal cambio? Algo que sucedió hace casi
30 años. Entremos en materia. Para los menores de 30 años, o sea, los que tienen la tierna edad de Laura Sarabia, y para los mayores que tienen memoria frágil o selectiva, les recuerdo que el proceso 8000 fue el proceso judicial emprendido en 1995 contra el entonces presidente liberal Ernesto Samper, acusado de recibir 3.7 millones de dólares del cartel de Cali para su campaña presidencial. Por si las dudas, el cartel de Cali era un cartel de narcotráfico, no de narcoparamilitares, ni de narcoguerrilleros, ni de narcoparacoclanes, nada de eso. El cartel de Cali era de narcotraficantes de pura cepa, de esos que ya no se hacen hoy en día. Y el 8000, con el que bautizaron el proceso 8000, era el número de un expediente que fue encontrado en la Fiscalía de Cali, que correspondía a un allanamiento hecho a las oficinas de un contador vinculado al cartel de Cali, en el que aparecían movimientos hechos por el cartel hacia varias campañas. La prueba reina con la que se enlodó la campaña y la presidencia de Ernesto Samper la aportó su ex contrincante de campaña, el perdedor, otro resentido, Andrés Pastrana, quien entregó lo que fue llamado los narcocassettes. Busquen en Google qué es un cassette, en los que el periodista Alberto Giraldo hablaba con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, quienes reconocían que habían entregado plata a la campaña de Samper. El proceso 8000 duró toda la vida y llevó más bien a pocos resultados. Lo importante es saber que Samper se la pasó todo su gobierno bloqueado para hacer casi cualquier cosa, porque se pasó 4 años defendiéndose de las acusaciones, súper caído con Estados Unidos que le quitó la visa. En fin, el man quedó jodido básicamente. El man y los colombianos, porque entre 1995 y 1998 pasaron cosas bien interesantes que podrían no haber sucedido o podrían haberse cambiado si el gobierno no hubiera quedado encartado defendiéndose. Y ojo que no estoy diciendo que Samper fuera inocente, ¿no? Ojo, más, menos. Lo que quiero resaltar es que la manera en que quedó encartado el gobierno de Ernesto Samper es similar a la manera en que quedó encartado el gobierno de Gustavo Petro, porque una de las consecuencias más notables de los audios de Armando Benedetti es que el presidente de la Cámara, David Racero, congeló todos los debates de sus reformas: la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud. Racero dijo que hasta que no se aclare la situación financiera de la campaña presidencial no se van a reanudar los debates. O sea que si antes teníamos un trancón de reformas, ahora a ese trancón se le agregó un deslizamiento de tierra. Un tierrero, mejor dicho. Pero entonces nos va quedando un poquito claro a qué se refería Benedetti cuando amenazó con detonar un nuevo proceso 8000. Pues con detonar una investigación que fuera capaz de acompañar al presidente durante todo su mandato y bloquearlo para gobernar. Me parece que esto es algo que puedo afirmar sin temor a equivocarme. Sobre todo si tenemos en cuenta que Armando Benedetti debió conocer el proceso 8000 más o menos de cerca, porque en aquel lejano año de 1995 Benedetti estaba iniciando su camino político al entrar en las filas del Partido Liberal con tan solo 28 añitos. Caramba, qué coincidencia, la misma edad que tiene hoy en día Laura Sarabia. Y claro, con esta información ustedes van a decir: y yo les voy a decir, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque muchas de las cosas que comenzaron en 1995 están teniendo un desenlace hoy. Y me parece que es muy importante que conozcamos la historia de House of Nariño, la cual podría haber empezado hace 30 años. Y ahí creo que podríamos encontrar una respuesta a la pregunta de si el tal cambio existe. ¿Cómo propongo buscarlo? Pues comparando algunos aspectos del proceso 8000 que conocemos, que está en la historia, con posibles aspectos que podría tener el posible proceso 15000. De entrada, a diferencia de lo tranquilos que pudieron estar mis papás viendo las noticias sobre el proceso 8000 en el noticiero de la noche, o escuchando la radio en la mañana, o leyendo el periódico el domingo, nosotros con el proceso 15000 tenemos una infinidad de fuentes oficiales y no oficiales entregándonos información a toda hora, en cualquier momento, en cualquier formato, 24/7. El proceso 15000 no se va a quedar solo en manos de la justicia y los medios que lo cubran. Cubrir de reportar lo que está sucediendo, no cubrir de tapar, porque este sí que no lo van a tapar, sino que va a quedar en manos de la justicia, los medios, los influencers, las bodegas, los adoradores y los haters que lo investiguen cada cual a su manera y lo distorsionen todos los días un poquito más, numeral tras numeral, reedición tras reedición de fotos, audios, memes, etcétera, etcétera, etcétera. Primera gran diferencia entre el proceso 8000 y el presunto proceso 15000: el tamaño y el peso del juicio de la opinión pública. Un tamaño y un peso que estoy segura que Benedetti tenía muy claro y está padeciendo porque no contaba con que liberaran esos audios, creo yo. Segunda diferencia: en esta oportunidad contamos con el apoyo de el mejor fiscal de la historia de Colombia, don Francisco Barbosa.
Y aunque ustedes no lo crean, el hecho de contar con él podría ser la prueba reina de que el tal cambio sí existe. Porque puede existir un mayor cambio que pasar de un fiscal de bolsillo de la presidencia de Duque, dispuesto a ignorar los audios que señalaban la financiación de Duque con dineros del Ñeñe y el Clan del Golfo, a un fiscal dispuesto a irse con toda contra el presidente para investigar los audios que señalan que un politiquero insatisfecho y histérico sabe algo que tiene que ver con unos 15.000 millones puestos en la campaña por alguien de la costa. Nunca antes había sido tan difícil definir qué es el cambio. Van a ver que ahí hay un cambio. Mismo personaje, diferente escenario. Este cambio es el mismo tipo de cambio que nos muestra la existencia del ex vicepresidente del expresidente Uribe, Francisco Santos, quien en entrevista a 6 AM de Caracol en el mes de marzo afirmó lo siguiente: se desbarató el cuento del cambio. Cambio no hubo, sigue la corrupción y los torcidos y las cosas por debajo de la mesa, todo sigue igual. Él no se da cuenta de lo que dijo, porque él no ha cambiado y no se da cuenta que el escenario cambió. No se da cuenta que el escenario cambió y que con esa afirmación lo que él hizo es delatar que el gobierno del cual él hizo parte es un gobierno lleno de corrupción, torcidos y cosas por debajo de la mesa. Aquí el cambio es de escenario, no de personajes. Tal cual como pasar de Gustavo el del Barrio a House of Nariño. Mismos personajes, diferente escenario. Dejen eso en el congelador. ¿Cómo podemos notar esos dos cambios? ¿Cómo podemos de hecho ayudar a estos dos hombres a que lo noten? Bueno, del cambio de escenario que está viviendo Barbosa no me pongan ni a hablar, porque a ese personaje ya le hice su buena píldora con toda la información correspondiente, y más bien hablemos del cambio de escenario para Francisco Santos, alias Pacho Santos, quien en los días 10, 11, 15 y 16 de mayo, es decir, los días inmediatamente anteriores al escándalo de la niñera de Saravia, escándalo que si no entienden también tiene píldora, fue señalado por el ex paramilitar Salvatore Mancuso de haber apoyado a las autodefensas a mediados de los años 90, es decir, aquellos hermosos años en los que tomaba forma el proceso 8000. ¿Dónde sucedió que Francisco Santos fuera señalado? Pues en la Audiencia Única de Aporte a la Verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP. ¿Qué dijo Mancuso? Voy a leerlo de la página de la JEP, no de ningún medio, de la página de la JEP. La JEP tiene página. Todos podemos ir a enterarnos qué ha dicho Mancuso en la página de la JEP. Mancuso en su declaración hizo énfasis en que élites políticas regionales y nacionales se acercaron a él para solicitarle que creara nuevos bloques paramilitares. El ex jefe paramilitar incluyó al entonces presidente de Fedegan, Jorge Bisbal Martelo, al expresidente de FENALCO, Sabas Pretel de la Vega, y al ex vicepresidente Francisco Santos. Aquí sí me gustaría que tuviéramos una reacción tipo Soraya, la verdad, porque es que esa parte del escenario sí parece que no ha cambiado. El escenario en el que estamos nosotros, el escenario macro, por alguna razón no nos morimos de la ira al escuchar que empresarios, ganaderos y políticos hicieron parte de un aparato criminal que desplazó, torturó y asesinó a muchísimos civiles, sobre todo campesinos, durante los últimos 30 años. ¿Por qué? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque es que además estas afirmaciones que ha hecho Mancuso no es la primera vez que las hace. Leo una publicación del 2016. Dice así: desde 2007, Salvatore Mancuso dijo en versión libre que en 1997, cuando Samper y todo el país estaba pendiente del proceso 8000, Francisco Santos, para entonces periodista de El Tiempo, se reunió con Carlos Castaño y le sugirió la creación de un grupo paramilitar en Bogotá. La Fiscalía abrió una investigación que 9 años después, en el 2016 de cuando es la nota, no había arrojado ningún resultado. Ese mismo año en que se firman los acuerdos de paz, el tema volvió a surgir en el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá en un fallo contra el bloque Centauros de las Autodefensas. La sentencia contextualizaba la creación del bloque Capital y la magistrada ponente Alexandra Valencia le pidió a la Fiscalía que tuviera en cuenta esa información en la investigación contra Francisco Santos Calderón. ¿Y qué pasó? Nada. Esa misma información la retoma ahora Mancuso en las audiencias de mayo, mencionando además el apoyo a paramilitares por parte de integrantes de la familia Géneco, familia política de doña Cliqui Dávila, directora de la revista en la que se publicaron los audios de Armando Benedetti. Petristas y no petristas. Eso que acabo de decir es una seguidilla de hechos comprobables a lo largo de 30 años. Ignorarlos o no ignorarlos, queridos amigos, es una decisión.
Mancuso también mencionó a varias empresas como Ecopetrol y Postobón, además de varias bananeras y palmeras que apoyaron con financiamiento a los paramilitares. Dijo también que hubo apoyo a las elecciones de Horacio Serpa, Andrés Perdedor Pastrana y Álvaro Culibajito Uribe. Serpa y Pastrana vinculados al proceso 8000, Serpa como escudero de Samper y Pastrana como atacante, y Álvaro Uribe, que en aquel lejano entonces se estaba encaramando en la gobernación de Antioquia, lugar desde el cual empezó a dar forma a ese germen del paramilitarismo que fueron las Convivir, además de muchas otras cosas por las cuales está siendo investigado en este momento. ¿Quién diría que 1995 fue un año tan interesante? Y claro, mucho me temo que con este repaso histórico ustedes estarán diciendo: ¿Sí ve? Es que no ha cambiado nada. y yo les digo, los personajes son los mismos, pero el escenario es diferente. ¿Qué hay de nuevo en este escenario? De entrada, la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese Tribunal de Justicia Transicional que nace con los acuerdos de paz, al cual el expresidente Duque se la pasó cuestionando, quién sabe por qué, pero que esta semana recibió el apoyo del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien estuvo de visita en Colombia y se reunió con Petro, con Barbosa y con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Vidal. Posterior al encuentro, Karim Khan se refirió a la audiencia de Mancuso y al referirse a posibles investigaciones contra funcionarios que tienen fuero y no pueden ser investigados por la JEP ni por la Fiscalía, recordó que la Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia que intercede cuando el sistema de un país no tiene la intención de o no puede avanzar en investigaciones de interés general y público como aquellos relacionados con el conflicto armado colombiano. Entonces, en este escenario, todo lo que diga Mancuso abre un camino a posibles sanciones serias contra Andrés Pastrana, contra Álvaro Uribe y por supuesto contra Francisco Santos. ¿Ustedes creen que este escenario no hace que cambien un poquito las cosas para Pacho, para Uribe y para Pastrana? ¿Ustedes no creen que en este nuevo escenario Pacho, Uribe y Pastrana no van a hacer todo lo posible por hacer que el escenario vuelva a ser el anterior? ¿Ustedes no creen que se van a resistir con todo a ese cambio de escenario? Yo diría que sí, y es que es lo más lógico. Entonces, todo lo que estamos viviendo es parte de esa resistencia y en ese orden de ideas es parte de la evidencia de que el tal cambio sí existe. Que no sea exactamente el cambio que ustedes querían o que no se esté produciendo exactamente de la manera en que esperaban es otra cosa, pero el tal cambio sí existe. ¿Cuáles son las cosas que han cambiado? Para empezar, en 1995 Gustavo Petro estaba dejando el país tras haber sido nombrado como agregado diplomático en Bruselas por el presidente Ernesto Samper, pero también para huir de las amenazas de muerte que venía recibiendo luego de dejar las armas en 1990. 1995 huye del país amenazado de muerte. 2023 es presidente. Yo ahí veo un cambio. En 1995 Salvatore Mancuso estaba ingresando a las Autodefensas Unidas de Colombia, estaban haciendo un monstruo. Año 2023, el mismo personaje está pagando una condena en Estados Unidos y está entregando información valiosa para entender cómo se creó este monstruo de las Autodefensas Unidas de Colombia y cómo se vinculó con empresarios, con ganaderos y con políticos. Yo ahí veo un cambio. 1995, Álvaro Uribe se estaba convirtiendo en el gobernador de Antioquia. Empezaba su carrera política y criminal. Año 2023, se esfuerza ferozmente por conseguir que se cierre un proceso en su contra por el cual está investigado. Se le investiga por el delito de soborno de testigos y fraude procesal, que dentro de su gran lista de delitos es como la punta más ridícula de un iceberg, pero algo es algo. Una jueza, Laura Estela Barrera, negó por segunda vez la solicitud de preclusión justo a mediados de mayo. Ahora, Pachito Santos, 1995, trabajando como periodista inofensivo del periódico El Tiempo, el periódico de su familia, un hombre muy
respetable. Año 2023, básicamente se la pasa diciendo sandeces en Twitter y además es señalado por Salvatore Mancuso de haber sido co-creador de un bloque paramilitar aquí en Bogotá. Armandito Benedetti, año 1995, deja de trabajar como periodista y decide entrar a las filas del Partido Liberal para iniciar su carrera política. Año 2023, echa al traste toda su carrera política porque perdió los estribos, se le fue la mano en alcohol y bueno, no sé... Definitivamente para Benedetti este no está siendo un buen año. Y como por no dejar, Cliqui Soraya Dávila, año 1995, dejaba de trabajar en el noticiero TV Hoy, que era un noticiero de la familia Pastrana, y empezaba a trabajar en el noticiero QAP. No estaba ni de cerca el matrimonio con el señor Géneco. Pero... ahora sí, año 2023, está casadísima con un miembro de la familia Géneco, es la directora del medio de comunicación más sesgado que tiene Colombia en la historia de su humanidad y publica los audios de Armando Benedetti. ¿Y qué más habría para decir? La mamá de Laura Sarabia estaba a punto de ser fecundada o de pronto ya estaba embarazada y estaba cerca de dar a luz a Laura Sarabia. ¿En dónde estaban ustedes en 1995 como para que sean incapaces de notar un cambio? Y por supuesto no son el tipo de cambios que la mayoría de votantes esperaba, porque la mayoría de votantes, como vive en Código María la del Barrio, creía que en 10 meses nos íbamos a levantar en un país libre de narcotráfico, narcoparamilitares, paramilitares, narcopolíticos, políticos corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. La mentalidad María la del Barrio es capaz de creer que en 10 meses se pueden corregir 30 años de error. Y por supuesto no es así. Todo esto para decir que mi voto sí vale porque mi voto fue por este tipo de cambio que les acabo de describir. Yo voté por estas demostraciones de resistencia que estamos viviendo. Yo voté por esta confusión. Mi voto no se ha perdido, mi voto sí vale. No sé el de ustedes. Hagan su propia reflexión. Y esa sería la píldora de hoy. ¿O no? Voy a decir una frase de Cantinflas que me encontré por ahí que resume muy bien lo que creo que está sucediendo. Dice así: estamos peor pero estamos mejor porque antes estábamos bien pero era mentira. No como ahora que estamos mal pero es verdad. Y esa sí sería la píldora de hoy. Muchas gracias por ver la píldora hasta este punto. Muchas gracias por esforzarse por ser Frank Underwood en los comentarios y no Soraya, aunque ambos comentarios los leeré. Y pues nada, nos vemos dentro de 8 o 15 días. Seguramente esta serie va a seguir entregándonos informaciones cada vez más confusas, pero igual apasionantes. Así que supongo que nos veremos pronto. Recuerden que si hago lives o cualquier cosa nueva les voy a avisar por mis redes sociales. En Instagram soy @esta es la píldora, en Twitter soy @carolanfiru y bueno, nos seguiremos viendo. Muchas gracias por estar ahí. Chao.